Saludos, mi nombre es Alejandro Santana Andújar, líder de reforestación en el vivero de Río Piedras. Bienvenidos al vivero de Río Piedras, uno de los 5 viveros de Para la Naturaleza. Durante este video te mostraremos cómo trabajamos dentro de un vivero de árboles nativos. Te llevaremos a través de cada una de las etapas y te mostraremos en detalle las prácticas que promovemos para la germinación y el cuidado de los árboles para los bosques del futuro. ¿Qué es un vivero? Un vivero es un lugar donde se propagan árboles desde pequeños. En este caso debe ser semillas o plántulas y se cuidan hasta estar listos para ser sembrados en los lugares identificados. Cuando mencionamos o escuchamos la palabra vivero, lo primero que nos viene a la mente es la palabra vida, es que hay algo vivo. Aquí se dan esas primeras etapas de vida de cada una de esas plantas. Digo plantas porque en realidad nuestros viveros ya no se limitan a la producción de árboles nativos, sino que colectamos semillas o frutos para poder producir árboles, herbáceas, arbustos, palmas, rastreras, entre otros. Cada una de estas plantas que nosotros junto con voluntarios y ciudadanos botánicos colectamos es con el propósito de poder complementar, restaurar, mitigar algún problema o añadir a esta especie alguna de las áreas naturales de Puerto Rico, a escuelas, iglesias, comunidades, con el fin de aportar o de complementar la vida silvestre en el lugar, pensando en cada uno de los integrantes de ese hábitat, en los integrantes de esa comunidad, tanto en nosotros como seres humanos, como en los mamíferos, murciélagos, aves, reptiles, insectos polinizadores, entre otros. Los procesos de reforestación conllevan un sinnúmero de etapas, de las cuales podemos resaltar 5 que ocurren dentro de nuestros viveros. La primera de las 5 etapas en el proceso de reforestación es la colecta de las semillas. Esto ocurre antes de llegar al vivero. Identificamos la diversidad de plantas que trabajamos en nuestros viveros y en dónde las podemos encontrar. Personal de la organización junto a voluntarios coordina la búsqueda de esos frutos o de semillas en diferentes áreas naturales en las épocas donde entendemos que cada una de esas plantas ya deben estar con frutos disponibles para nosotros, entonces poder colectar y trabajar esas semillas acá. Ese primer paso que se da en la naturaleza es el paso que conocemos como la reproducción. Es cuando diferentes organismos de la vida silvestre, que pudieran ser insectos, nuestros mamíferos nativos que son los murciélagos, o reptiles, como en el caso de algunas especies de lagartijos que han sido documentadas, van a visitar estas flores, a comer de su néctar y van moviendo polen de flor en flor, y así de esa manera llevan a cabo la reproducción. Habiendo sido fecundadas las flores, los ovarios de esas flores comienzan a crecer y convertirse en lo que nosotros conocemos como frutos. Vamos en búsqueda de esos frutos, hacemos una selección de los frutos más maduros según la especie. Los colectamos y los traemos al vivero. Es importante mencionar, todos esos frutos colectados tienen que venir acompañados de una información como nombre común, el nombre científico, el punto GPS o la localización del lugar. Si no tenemos la oportunidad de tomar el punto GPS al momento, es importante tener una referencia de la localización de dónde colectamos ese o esos frutos. Si los frutos los colectamos directamente de la planta, si fueron del suelo, y observaciones adicionales sobre vida silvestre en su alrededor. Al momento de la colecta, más o menos a ojo deberíamos colectar entre un 20 a 25% del total de frutos que observamos en ese individuo. Ya habiendo terminado esa primera etapa de las estrategias de reforestación, que es la colecta o búsqueda de semillas, entonces llegamos al vivero. La primera estación en vivero es la limpieza, despulpa y secado de la semilla. Semillas porque colectamos el o los frutos, pero como les mencioné al principio, cada uno de esos frutos se abren, despulpan y limpian para obtener las semillas que contienen cada uno de esos frutos. Tenemos un sinnúmero de frutos variados, de los cuales podemos encontrar frutos que contengan solamente una semilla, 2 semillas, o frutos que contengan una cantidad de semillas innumerables. Hay frutos de diferentes tipos, como lo que sería una vaina, una drupa, y puedo dar ejemplos familiarizados para nosotros, como en el ejemplo de una vaina, lo que sería una vaina de gandules. Hay frutos como el mango o el icaco, de una de las plantas nativas, que van a tener una cubierta o una corteza con una pulpa o algún tipo de protección. Podemos pensarlo como si cada uno de estos frutos contiene semillas y a su vez cada una de estas semillas contienen adentro un bebé. Cada una de esas semillas que contiene en su interior es un embrión, es un organismo vivo. Esta etapa de la limpieza y el procesamiento de la semilla conlleva, según la cantidad de pulpa, un secado adicional. También ese espacio donde se le va a remover todo tipo de corteza, todo tipo de pulpa o materia orgánica que contenga algún tipo de humedad que puede ocasionar que esa semilla o esos embriones al sembrarse se vean afectadas por plagas tanto como ratones, cucarachas o incluso algún tipo de hongo o patógenos que puedan hacerle daño a ese embrión. Así que con esto no estoy diciendo que esta es la manera perfecta o la única manera de realizar ese trabajo de la limpieza,
pero sí es la manera más responsable de actuar con estos embriones. Recolectamos frutos y semillas que pudieran haber sido alimento de alguien de la vida silvestre. Así que nuestra intención es que de esos 500 frutos que traemos, si obtenemos 500 semillas, que cada una de esas semillas puedan convertirse en 500 árboles nativos y luego devolverlos al ecosistema. El proceso de limpieza y secado de cada una de estas semillas va a variar por cada una de las especies. Especies como la retama, y les daba el ejemplo anteriormente del gandul, es algo que usted va a sacar de la vaina y esas semillas no tienen ningún tipo de pulpa o humedad que la esté cubriendo. Así que esas semillas pudieran luego de sacarlas de la vaina, pesarlas, contarlas y pudieran ir directo a la cama de germinación, versus algunas otras semillas que vengan con algún tipo de protección de humedad o de pulpa. Estas pudieran estar uno o varios días en estas camas de secado al aire libre para que pasen por ese proceso de secarse antes de ser sembradas. Siempre tengamos en cuenta que este es un proceso que estamos imitando de la naturaleza. Hay organismos en ella que a través de su alimentación, de su rutina diaria, se encargan de colectar frutos, semillas, limpiarlos, al comerse su corteza o pulpa y de una vez dispersarlos alrededor de los ecosistemas de Puerto Rico. Ya sean frutos que cargan los murciélagos o en ocasiones frutos completos que aves ingieren y al momento de excretar llevan las semillas limpias a lugares diversos. Incluso a millas de distancia de donde se origina su madre, originalmente ya ha completado este proceso en el vivero. Primero que todo vamos a hablar del espacio donde se encuentran estas camas. Cuando nosotros visitamos un bosque o visitamos un área natural de Puerto Rico, vamos a observar que bajo el dosel o la capa de los árboles, en estos espacios oscuros, húmedos, donde se retiene el agua y donde los rayos de luz del sol entran con mayor dificultad, es donde vemos la mayoría de la germinación de las semillas. Son espacios donde existen unas condiciones para que estos embriones se puedan dar sin tener que sufrir las inclemencias fuertes del clima que los esperará en su vida de adultos. Así que nosotros vamos a encontrar una capa o un techo de hojas, que es lo que conocemos como el dosel del bosque, que va a evitar que los rayos de luz del sol y la lluvia lleguen directamente a las plántulas. Vamos a observar que donde están las camas de germinación tiene una estructura que su techo es cóncavo. El techo y las paredes están cubiertos por una tela que se llama sarán. Esta es la tela que estamos acostumbrados a ver que cubre la mayoría de los viveros. Así que este sarán hace lo que mencionaba hace poco que hacen las hojas en el bosque. Va a filtrar la intensidad de los rayos de luz del sol, hace que no entre el mismo sol que estoy viendo fuera de la estructura, no estoy recibiendo la misma intensidad de los rayos de luz del sol. No nos quedamos ahí. Adicional a ese sarán, cuenta con el techo plástico. Esta cubierta del techo plástico permite que pase la luz, pero no el agua de lluvia. Así que vuelvo y repito, tanto el plástico como el sarán imitan a ese techo natural del bosque, para evitar tanto la luz como la lluvia en exceso. Ya habiendo descrito esa estructura y la parte de su techo, hablemos de las camas de germinación como tal. La cama de germinación, o ese banco de germinación, se llena con un material o con un sustrato que sea amigable para ese bebé o para ese embrión germinar. Si observamos el suelo del bosque, podemos ver que esa primera capa que encontramos en la superficie es puramente composta. ¿Qué quiere decir esto? Que es una materia orgánica en descomposición. Es excremento de animales, flores, hojas, frutos, etc. Toda esa materia que está cayendo del bosque, desde los árboles, desde las ramas, desde las enredaderas hasta el suelo. Y ahí hay una comunidad de organismos descomponedores donde empiezan a formar o a crear un suelo rico en nutrientes, pero a la misma vez suelto, bastante fértil, que retiene humedad, pero que cuenta con bastante oxigenación, que la provee ese sustrato y que la proveen los organismos que entre ellas se mueven. Ahí van a caer cada una de las semillas de estos árboles, así que tengo la protección del techo natural y tengo un buen sustrato que es amigable para cada uno de esos embriones. Llenamos esos bancos o estas camas de germinación con un material que sea de una manera similar, amigable, suelto, con bastante oxigenación, alto en nutrientes para facilitarle la vida a cada uno de estos embriones. Colocamos las semillas en estas camas de germinación, ya estando limpias y secas totalmente. Las semillas no se pueden enterrar demasiado en el sustrato, tienen que estar bastante superficial, se tienen que cubrir con una capa bien fina de este material. ¿Por qué? Porque cada una de estas semillas, cada uno de estos embriones necesita tener exposición a la luz del sol, oxígeno y agua. Estos embriones están dentro de una semilla en una etapa o en un tiempo de dormancia, esperando a recibir las condiciones adecuadas, que sea agua, luz y oxígeno, para entonces comenzar con ese proceso llamado germinación.
Lo primero que nosotros vamos a observar en la mayoría de estas plántulas es lo que conocemos como la radícula. Esa primera porción de la raíz que va a buscar hacia abajo, va a buscar anclarse en el sustrato, buscar agua, nutrientes y un mejor anclaje. Así que vamos a ver cuando ese pequeño árbol, esa pequeña planta, empieza a salir del sustrato y va a exponer estas primeras dos estructuras verdes en la mayoría de las especies, no en todas, pero en la mayoría estas dos primeras estructuras verdes es lo que conocemos como cotiledones. ¿Por qué hago el énfasis en los cotiledones? Es bueno que entendamos que aunque son verdes, no son hojas verdaderas. Los cotiledones tienen una función como de dos paneles solares. Su propósito es obtener luz del sol y poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. A través de este proceso pueden generar su propio alimento, obtener energía de luz del sol, crecer y entonces comenzar con el desarrollo de sus hojas verdaderas. Y esto es increíble y fascinante porque el sol, aunque está dentro de nuestro sistema solar, está fuera del planeta Tierra. O sea, nosotros estamos observando un organismo súper pequeño que tiene dos estructuras capaces de atrapar luz extraterrestre y esa luz utilizarla para la transformación o la formación de su propio alimento. Algo que todos nosotros quisiéramos poder hacer. Así que, pasando este proceso, vamos a observar entonces un crecimiento evidente en cada una de estas plántulas. Vamos a ver cómo esa planta comienza a desarrollar hojas verdaderas, nuevas, y vamos a observar cómo las próximas estructuras que le salen a cada uno de esos bebés no se parecen a las primeras estructuras que vimos, sino que se parecen a las hojas que su mamá y su papá tenían. Empezamos entonces a poder observar las primeras hojas verdaderas de esta plántula. Deberíamos esperar, no necesariamente un tiempo o un tamaño, todo esto va a depender de la especie, pero sí por lo menos esperar que cada una de estas plántulas, cada uno de estos bebés, pueda contar con por lo menos 4 o 6 hojas verdaderas, con 2 a 3 pares de hojas. Esto nos daría un indicativo de que tanto la cantidad de hojas como la extensión de sus raíces está lo suficientemente saludable para poder aguantar un trasplante o para poder comenzar otra segunda etapa dentro del vivero. Habiendo observado esto, podemos comenzar a remover cada una de estas plántulas individualmente. Las vamos a remover con mucho cuidado para evitar lastimar esas raíces que son tan importantes en la vida entera de la planta, pero principalmente en estas primeras etapas de la vida. Vamos a observar que van a tener diferentes raíces, una raíz pivotal o esa raíz que podemos identificar como central o como la más grande de todas, y muchas raíces pequeñitas que parecen como pelos, llamadas raíces radicales. Por eso llevan el nombre de esos pelos radiculares, que salen hacia los lados, donde cada una de estas diferentes estructuras o raíces tienen diferentes responsabilidades, ya sea en absorción de agua, nutrientes o anclaje. Habiendo removido cada una de estas plántulas, nos movemos a esta segunda etapa dentro del umbráculo. ¿Y por qué digo segunda etapa dentro del umbráculo? Porque aunque todavía estamos dentro del umbráculo, ya esta segunda parte dentro de la misma estructura no contiene el techo plástico, pero sí todavía conlleva la protección del sarán. Así que vamos a mover cada una de estas plántulas a un área donde ya el agua de lluvia puede entrar. La cantidad del sol que entra sigue siendo la misma porque cuenta con la misma protección del sarán, pero hay una mayor exposición al agua de lluvia. Claro está, se van a romper las gotas al chocar con el techo del sarán y cada una de esas gotas se va a separar o dispersar en muchas gotas más pequeñas. Así que la intensidad que van a recibir cada una de estas plántulas no es la misma intensidad de la lluvia que recibirán si estuvieran fuera de la estructura. Adicional a esto, ya las plántulas no están en aquella cama de germinación con aquel sustrato que les hacía la vida fácil y cómoda para poder germinar y crecer, sino que se pasa a una bolsa biodegradable individualmente. Cada una de estas bolsas de biodegradables está llena de un material o sustrato que los compañeros acá en vivero preparan y mezclan. Esta mezcla se hace en 3 partes iguales y esas 3 partes iguales son tierra, composta y aluvión o arena de río. Cada una de estas partes que conlleva esta mezcla tiene su propósito para la supervivencia y crecimiento de cada una de estas plántulas. La tierra es el sustrato en nutrientes y el suelo que toda planta necesita, pero si le añadimos composta, la composta nos va a ayudar a que tenga un mejor crecimiento, que tenga vitaminas y que tengan un mejor sistema inmunológico, mucho más saludable y adicional a eso que retenga cierta cantidad de humedad. Pero no queremos que esta cierta cantidad de humedad me vaya a llevar a la planta a vivir en un pantano a menos que así lo requiera. Así que el aluvión o la arena de río nos va a dar una diferencia en la consistencia del terreno, donde va a permitir que el agua pueda fluir. Tenemos un aparato o herramienta que se conoce como perforador
Y con cada uno de esos perforadores vamos a hacer un hueco en cada una de las bolsas biodegradables. Y la fuerza o la profundidad que le vamos a dar al perforador o que vamos a ejercer con el perforador para hacer el hueco va a depender también de la cantidad o el tamaño de las raíces de la plántula. Luego de haber realizado el hueco en cada una de las bolsas, colocamos las plántulas individualmente, una plántula por bolsa. El segmento que ya estaba fuera del sustrato en la cama de germinación es el mismo segmento que nosotros vamos a continuar dejando expuesto. Todas las raíces o toda la parte de la planta que estaba bajo el sustrato en las camas de germinación es lo mismo que vamos a dejar tapado en el hueco realizado dentro de la bolsa, o sea, dentro de esta mezcla nueva a la que estamos exponiendo la plántula en su nueva casa, en esta nueva etapa. De ser necesario, podemos hacer algún corte en la raíz para evitar que se enrede dentro de la bolsa y afecte el crecimiento de esta planta a largo plazo. Así que para que tengan una idea y resumiendo un poco la parte o la función de esta etapa, no estamos tan al pendiente de esta plántula como en las primeras etapas del embrión de bebé, pero tampoco lo estamos exponiendo a agua, sol y sereno como si estuvieran fuera de la estructura. Estamos exponiendo a cada una de estas plántulas, a cada uno de estos individuos, a nuevos retos, para que lo lleven así a fortalecer o a tomar decisiones para adaptarse a los cambios futuros. Nada diferente a lo que nos exponen a nosotros o lo que nosotros nos vamos exponiendo en nuestro crecimiento, ya sea con nuestra familia o en las escuelas, en nuestro diario vivir. Vamos guiando a cada uno de ellos para que ese proceso que se da en la naturaleza de selección natural, acá nosotros interferimos hasta cierto punto para, como les comentaba al principio, ser lo más responsable posible y poder garantizar que la mayoría de estas semillas que lleguen se puedan convertir en árboles adultos y puedan llegar al bosque, hacer su función de vida, aportar a la vida silvestre, incluyéndonos a nosotros como naturaleza que somos y a poder cumplir con las estrategias de reforestación. Habiendo sembrado ya la plántula en la bolsa, a diferencia de las camas de germinación, vamos a ver cómo cada individuo empieza a comportarse de una manera diferente. Unos desarrollan hojas más rápido que otros, unos crecen con mayor rapidez, igual como pasa en nuestras casas, igual como pasa con nuestros amigos, con nuestros hermanos o familiares. No todos nos adaptamos a las situaciones de la misma manera. Luego de haberlos trasplantado y que puedan sobrevivir y que puedan adaptarse a este nuevo sustrato, a esta nueva casa, y al estar recibiendo agua de lluvia, claro, mientras tengamos sequía, no llueva y no entre agua a través del sarán, nosotros controlamos la humedad que van a recibir cada una de esas plántulas, igual que lo hacíamos en la cama de germinación con un sistema de riego. Observando que les ha ido bien a cada una de estas plántulas y que su crecimiento ha continuado y que ya han desarrollado un buen sistema de raíces en la bolsa, en su casa nueva, eso lo vamos a poder ir observando porque la estructura que continúa fuera de la tierra, o sea, lo que observamos como tallos y hojas, vamos a ver un crecimiento de ella. Vamos a ver un aumento de hojas, vamos a ver un aumento de follaje y eso nos da un indicativo de que le ha ido bien y que ya entonces es momento de comenzar a sacar estas plántulas afuera de la estructura. Habiendo removido las plántulas fuera de la estructura del umbráculo, daremos parte a lo que es el área de endurecimiento. Ya entonces nos encontramos en lo que es el área de endurecimiento. El área de endurecimiento, como bien dice su palabra, es ese espacio donde cada una de estas plantas, a cada uno de estos individuos, le toca endurecerse en todo el sentido de la palabra, tanto en la estructura de raíces, en el tronco, en las hojas, en cómo van a responder a los retos de vida y en cómo se van a ir adaptando a lo que se van a ir encontrando cuando llueva y vengan estos fuertes aguaceros. El azote que van a recibir cada una de estas plantas no es el mismo que recibían bajo la estructura. La lluvia y la luz del sol va a ser con toda la intensidad, las plagas, los lagartijos, las aves que se le van a posar encima. Así que cada una de estas plantas va a empezar a tener que enviar unos mensajes para desarrollar un sistema de raíces más fuerte. Ese tallo verde, suave y débil que tenían adentro empezará a engrosar, tener un tallo un poco más leñoso y tener más hojas para una mejor captación de luz del sol. Eventualmente, el crecimiento de ellos lo vamos a empezar a observar. Algunas plantas van a requerir de aquí un trasplante a un tiesto más grande. Cuando vamos a subir el árbol a tiesto, nos debemos asegurar que sea el doble del tamaño del tiesto actual. Podemos podar las raíces levemente y luego introducimos el árbol en el tiesto, colocándolo en el centro. Queremos que quede derecho y que el nivel de tierra del envase anterior quede en la misma altura del nuevo tiesto. Vamos rellenando con tierra, compactándola con una maceta. Algunas otras se van a ir directo a su nueva casa
que puede ser tanto tu comunidad, tu escuela, alguno de nuestros bosques, alguna de las áreas naturales de Puerto Rico. Recuerden, luego del área de endurecimiento, al sembrar ese árbol, ya esa sería su última etapa dentro de las estrategias de reforestación. Desde la colecta de las semillas, la limpieza, el procesado y el manejo, la siembra en las camas de germinación, el trasplante al área de bolsa y por finalizado al área de endurecimiento. Y como sexto paso, fuera ya del vivero, es la siembra de cada una de estas plantas para reforestar. Pero no queda ahí, porque ahí empieza la labor de cada uno de nosotros como individuos. Pocas veces nos hemos parado a observar a cada una de estas plantas que tenemos a nuestro alrededor. Pero si nos acordamos o hacemos un poco de memoria de los momentos más mágicos o mejores de nuestras vidas, siempre ha habido árboles y plantas que nos han estado acompañando toda la vida. Así que ahora nos toca a nosotros acompañar esos árboles para el futuro de las próximas generaciones. Nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestras familias han utilizado las plantas de nuestro archipiélago para comer, para curarse y para un sinnúmero de cosas. Y son parte de nuestra identidad y son parte de la cultura. Y son parte de lo que somos cada uno de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que es momento no solamente de reforestar, es momento de conocer las plantas, es momento de prestarles atención. Detenerse y observar cuáles son cada una de las plantas que nos rodean y cuáles son los usos que les podemos dar a ellas. Si hay plantas, hay oxígeno, hay comida, hay animales, hay vida. Así que estamos nosotros aquí gracias a las plantas. Los árboles tienen la capacidad de vivir entre décadas y siglos. Para asegurarles un ciclo de vida completo, lo primero que se debe hacer es escoger el lugar idóneo de siembra para contar con el árbol como nuestro acompañante y el de futuras generaciones.